así, amigos, como esta mañana nos acompaña alguien valiosísimo, yo creo que para cada día, que nos ha aportado muchas cosas, mucha información, y hoy no será la excepción. Les presentamos a nuestro querido Ricardo Cuervo, quien es terapeuta, sexólogo, y nos da mucho gusto estar contigo esta mañana, mi querido Ricardo. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Lore. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Oye, hablándonos, mi querida Ángela, de un tema súper importante, que fíjate que yo quisiera aportar esta pequeña introducción de decir, muchas veces no sabemos darle nombre a las cosas, ¿no? Y yo creo que es importante prevenir, o sea, la prevención, el saber llamar las cosas por su nombre, pero también saber qué es lo que está pasando. Y muchas veces no nos damos a la tarea, y en tiempos anteriores ni nos comentaban de estas cosas. Entonces, vamos a hablar de expresiones comportamentales, ya me ando trabando, pero saber qué son, porque mucha gente pues a lo mejor no distingue, ¿no? Y solamente le ponemos calificativo, o está bien o está mal, o todas estas cosas, pero tú nos sacarás de esta duda. ¿Estás de acuerdo, mi querida Ángela? Así es, mi querida Lore, el ser humano estamos hechos de simbolismos, y a lo largo de la historia así nos hemos venido interrelacionando con los demás, y a base de esto y de expresar y de manifestar, por ahí es como podemos entendernos y entonces empezar a comunicarnos. Mi querido Ricardo, pues empecemos justo con esta charla y entrémosle de lleno al tema. Muy bien, entonces, ¿qué son las expresiones comportamentales de la sexualidad? Es bien sencillo. Es las diferentes formas que tenemos de expresar nuestra sexualidad, y que a lo mejor ahí todavía no se entiende muy bien, pero pues vamos a ver para que vayan entendiendo un poquito más allá en casita. Esto es todo lo que a veces podemos encontrar como desviaciones, parafilias y perversiones. Pero ¿por qué les llamamos expresiones comportamentales de la sexualidad? Porque si les llamamos parafilias, desviaciones, perversiones, estamos hablando de una enfermedad. Y entonces esto nos limitaría muchísimo a que la sexualidad solo se expresa de una manera, como nos dicen, y entonces no podría experimentar. Pero al ser comportamientos, puede haber comportamientos o expresiones comportamentales eróticas y no eróticas. Incluso el creador de esta teoría, que es Juan Luis Álvarez Gallou, decía, todos tenemos cualquier expresión comportamental en un nivel no erótico. Por ejemplo, si yo hablo de, zoofilia, por ejemplo, yo creo que a muchas personas nos gustan los animales en un nivel no erótico, es decir, no me genera algún nivel de excitación. Y entonces a eso se refería Juan Luis al decir, las expresiones pueden ser en un nivel no erótico, ¿sí? Y tenemos muchísimas expresiones, podemos encontrar en internet, yo creo que fácil más de 100, pero todas estas se podrían catalogar en 27 expresiones comportamentales, que existe para esto un expresiograma. Incluso yo lo llevo a utilizar en consulta para que las personas vayan conociendo qué les gusta y qué no les gusta. Oye, y además, importante saber que no tiene mucho que se le dio como este nombre, ¿no? Como esta denotación, esta definición. Sí, así es. Tiene escasos 20, 25 años que se empezó a llamar así, y antes, incluso en el DSM, que es el libro que utilizamos los psicólogos y los psiquiatras para cuestión de trastornos mentales, ahí aparece de perversiones sexuales, ¿no? Y algunos comportamientos sexuales, que la mayoría de estos comportamientos sexuales que les llaman perversiones y que ya son en un grado de trastorno mental, la mayoría de ellos son delitos, ¿sí? Por ejemplo, sí. Por ejemplo, la pedofilia, el fetichismo. Generalmente en el fetichismo no llegan por fetichismo, llegan por haber robado, ¿no? Entonces generalmente estos comportamientos también se convierten en delitos. Claro. A mí me gustaría, Ricardo, también como poder entender, que podamos entender esa línea tan delgada que hay, en qué momento se cruza, en donde, por ejemplo, ya estaría violentada por ahí una sexualidad a un nivel más temprano, estas conductas y situaciones que violentan de alguna forma esta relación o violentan la sexualidad de una persona hacia la otra.
¿cómo pudiéramos como definir o cómo pudiéramos darnos cuenta o por ahí detectar cuando la línea ya se está traspasando, querido Ricardo? Ok, primero hay que recordar que para estos comportamientos hay que tener 4 cosas importantísimas. Primero, tiene que ser consensuado, es decir, que los participantes estén de acuerdo. Lo platicamos. Claro, tiene que ser sensato, es decir, que vaya de acuerdo a mis valores y a mis creencias. Tiene que ser sano, que no ponga en riesgo mi vida, que no me lastime. Y tiene que ser socialmente aceptado, y con esto no me refiero a que toda la sociedad lo acepte, sino socialmente aceptado para los participantes. Okay. Entonces, de esta manera, teniendo en cuenta esos 4 puntos, si esos 4 puntos se cumplen, se está totalmente válido. Exacto. Es decir, Ricardo, o sea, me ganó la pregunta también, Gela, yo creo que estábamos pensando en lo mismo, ¿cómo saber de esa línea tan delgada? Porque también yo creo que es importante esto que dices en primer punto, ser consensuado, o sea, ponernos de acuerdo. Si es que el otro no te platicó, si es que el otro no te dijo, que no, a lo mejor hasta alguna fantasía, no lo sé, ¿en qué momento, pues también es válido uno decir, no estoy de acuerdo, ¿no? O no me gusta, o no lo voy a hacer? Y yo creo que es totalmente válido decir algún día sí y algún día no. O sea, podemos un día no querer hacerlo, no porque lo hayamos hecho la vez pasada así, tiene que ser igual hoy, ¿no? Entonces, y también estar como conscientes de que no todos son capaces de decidir. O sea, si aunque yo diga fue consensuado, pero voy a pensar en una persona que dentro de sus capacidades no está la capacidad de decisión, aunque haya sido consensuado en ese momento, probablemente podamos estar cayendo en un delito. Entonces hay que tener en cuenta que estos comportamientos sí, pero con quién y en dónde. Exactamente. Oye, Ricardo, y en el momento yo estoy pensando en todas aquellas personas que han vivido alguna situación o se han visto envueltas o en un escenario a lo que parecido o involucradas en algo de lo que estamos platicando. ¿Cuál es, como digamos, la luz en el camino? Acercarnos a un terapeuta, buscar por ahí una intervención terapéutica, cómo podemos sentirnos validados sobre todo en nuestro sentimiento y en nuestra sensación, y luego para poder acomodar todo eso que a lo mejor en algún momento se vivió o se vive, Ricardo. Y oye, incluso esto podría... Y sí. yo agregaría, Ricardo, también saber que lo digas para que las nuevas generaciones también lo tengan claro, porque cuando te estás iniciando en la sexualidad, pudieran pasar muchas cosas que luego las vemos como aberraciones o no supimos ni qué pasó porque no sabemos explicarlo. Claro. Y que incluso esto podría generar problemas en la pareja, ¿no? O sea, por ejemplo, pienso en un travestismo, ¿no? Que a lo mejor puede haber personas que les gusta travestirse porque eso les genera excitación, pero que la pareja no esté de acuerdo. Ahí podrían intervenir algún terapeuta para esta cuestión de, a ver, entonces vamos a llegar a acuerdos. Si a uno le gusta y al otro no, ¿cómo se puede llegar a un acuerdo donde a lo mejor no, la práctica no sea molesta para otra persona, pero que tampoco deje de existir la práctica? Y algo importantísimo, también existen niveles en el grado erótico. Podemos encontrar fantasías donde solamente me lo he imaginado, lo he soñado, etc. Podemos encontrar una expresión mínima donde he practicado por lo menos una vez ese comportamiento. Una preferente donde puede ser la predilección que tengo sobre los demás comportamientos, la predominante donde 8 de cada 10 encuentros son así, y la exclusiva, que esa sería como la preocupante, si es la única manera en la que consigo un orgasmo o en la que consigo una excitación, eso sí tendría que ser tratado, porque pues la sexualidad es muy amplia y si nos reducimos a algo, entonces algo está pasando ahí. Claro. Oye, a mí me parece, Lore, y si tú estás de acuerdo conmigo, este tema nos da para mucho. Justamente estás poniendo aquí, Ricardo, esta parte de cuando se empieza a volver más consuetudinario y a lo mejor se empieza a rayar o tiene por ahí un tinte patológico. A mí me gustaría comprometerte a que hubiera una segunda parte en cuestión de este tema, porque me parece que es muy rico, que impacta de manera muy importante, como lo dijo Lore, en las nuevas generaciones. Y si te parece, pues hacemos una segunda parte. Lore, ¿qué piensas? Así es, te queremos agradecer, querido Ricardo. Te encontramos, por ahí aparecen en pantalla ya tus redes, ¿verdad? Las estamos viendo.
Así es, estoy en Facebook como Ricardo Cuervo Sexólogo, en Instagram como Cuervo-Sexólogo y pueden hacer citas al 477-578-9543. Bueno, pues abrazo a la distancia y esperamos nuevamente estar contigo y seguramente este tema da para más, como dice Gela, una segunda parte. Gracias. Gracias, claro que sí. Muchas gracias, mi querido Ricardo. Y nosotros pues vamos por ahí a ver un material de nuestra queridísima Miss Blackbook, de Mariana Chico, quien nos hace todas estas recomendaciones para generar espacios lindos y espacios prácticos dentro de nuestra casa. ¿Les parece? Vamos para allá. Vamos a verlo.